La ciudad de León, Guanajuato, enfrenta una severa crisis por la falta de agua potable para abastecer a 1.400.000 habitantes. De acuerdo con datos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL, solo existen reservas para dotar de líquido a los habitantes para los próximos 10 años y actualmente unas 220.000 familias carecen del servicio en forma regular. En época de estiaje, la falta de agua alcanza unas 100 colonias cada año. Hemos hablado en varias ocasiones del tema de la presa del Zapotillo. En esta ocasión lo vamos a hacer, pero con una mirada desde la ciudad de León, Guanajuato. Saludo con mucho gusto a los invitados en este programa. Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? María González, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC. María, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Tendré vía telefónica a Ricardo Sheffield Padilla, exalcalde de León, Guanajuato, y también al profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Daniel Tagle Zamora. Y para iniciar esta charla, yo quisiera saludar a Ricardo Sheffield, está en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, muy buenas tardes. Saludos a todos tus escuchas. Un placer estar con ustedes. Ricardo, ¿por qué no nos platicas qué tan importante o qué tan grave es la situación en León con el tema del agua? Primero hay que señalar que no estamos hablando del municipio de León, estamos hablando de la zona conurbada de León, estamos hablando de 5 municipios que dependen de este vital líquido y de este proyecto en particular. El abasto de agua en toda esta zona, que representa prácticamente la mitad de la población del estado de Guanajuato, más de 2 millones de habitantes, depende de agua extraída del subsuelo. Y en la mayoría de los pozos, lo que es el acuífero de Valle de Señora, estamos extrayendo agua fósil ya, lo cual está poniendo en riesgo ya el ecosistema. Entonces, este proyecto va a permitir descansar los pozos por 20 años para que logren recuperar los mantos freáticos, el acuífero vuelva a alcanzar niveles razonables, en lo que se explotan aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Ricardo, tú fuiste alcalde de León, Guanajuato, y fuiste uno de los principales promotores de este tema de la presa del Zapotillo, de traer agua del Río Verde. ¿Por qué traerla de esta cuenca del Río Verde y no utilizar, por ejemplo, la que pasa por Guanajuato? Porque el agua que pasa por Guanajuato está comprometida desde hace varias décadas para una descarga directa a Chapala. Y la cuenca adicional que tiene en Guanajuato, que es el río Laja, nosotros ahí le damos agua a San Luis Potosí. San Luis Potosí, la capital, depende del río Laja y depende del nacimiento de esta cuenca que es en Guanajuato. Entonces, las fronteras de los estados nada tienen que ver con las fronteras de los acuíferos ni de las cuencas. Entonces yo creo que eso es lo primero que debemos de asimilar. Esas rayas dentro de los estados las pintamos artificialmente hace pocos años y los límites de los acuíferos y de las cuencas los pintó la naturaleza a lo largo de millones de años. Eso es algo que luego no distinguimos. A mí me tocó como alcalde firmar todos los convenios de este proyecto que empecé a conocer en 1994, siendo regidor en el Ayuntamiento de León. Y se exploraron muchas posibilidades y esa fue la más viable dentro de las circunstancias de Guanajuato y los compromisos que Guanajuato ya tiene para con otros estados, el mismo estado de Jalisco entre ellos. Muy bien, Ricardo. Vamos a regresar contigo en unos minutos más. Te agradecería que nos esperes un momento y continuamos contigo en un momento más. Gracias. Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, ¿ustedes han advertido que la ciudad de León tendría otros afluentes para tener abasto de agua? Sí, recordemos, el estado de Guanajuato es de los estados del centro del país y sobre todo en la cuenca del Lerma, que tiene más agua que todos. Entonces, esto del proyecto que se gesta a principios de los 90 era un escenario muy distinto al que tenemos ahora.
Entonces, no hay, y esto recurriendo a los propios documentos del gobierno de la ciudad de León y al gobierno del estado de Guanajuato, ellos tienen muchas opciones. Por ejemplo, el desabasto es de 1.1%, es mínimo y no es por falta de líquido, es por falta de infraestructura. Tienen un gran desperdicio, aunque en agricultura no se considera tanto un desperdicio porque es parte del ciclo hidrológico, pero sí usan de una manera inadecuada muchos volúmenes de agua en la agricultura. Entonces, el sistema de entarquinamiento, por ejemplo, ¿no? Que es inundar cultivos. Entonces, ellos, por ejemplo, y son cifras oficiales de documentos pues, del gobierno de Guanajuato, tan solo por respetar los volúmenes concesionados, que no lo respetan, con esto están diciendo, podrían recuperar 484 millones de metros cúbicos, o sea, es mucho más que 120 que se quieren llevar. También por tecnificar el riego o modernizarlo, serían 366 millones de metros cúbicos que se economizarían y que los pueden redistribuir para uso público urbano perfectamente dentro de su estado. Entonces, también otra situación que no es más ya en las condiciones que se tenían originalmente, se alegaba o se aducía de parte de León que su acuífero estaba sobreexplotado, pero en la actualidad los acuíferos de los Altos están en una situación igual o peor que la del acuífero del Valle de León. Entonces, esas condiciones no han querido reconocerlas, aunque están ahí, y eso es lo que está generando un problema social que va creciendo, y el hecho de que ellos jamás lo aborden no quiere decir que no existe. O sea, eso está latente, porque esto se suma a la resistencia que ya han tenido por 13 años o más en las comunidades con riesgo de inundarse, pero falta visualizar la parte que nunca han querido atender, claro, que son las afectaciones que se tendrían en el sector agropecuario y la producción de alimentos. Muy bien, tengo la línea telefónica a Daniel Tagle Zamora, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Daniel, pues tu opinión como académico sobre este tema del agua para León, Guanajuato y el proyecto del Zapotillo, la importancia de este proyecto para León. Fíjate que es muy importante, digamos, analizar lo que es el proyecto del Zapotillo y sobre todo lo que tiene que ver con el acueducto. Digamos que en esencia es un proyecto totalmente estratégico en términos económicos. La dinámica que se viene manejando en el Bajío, específicamente desde León hasta Celaya, implica de altos volúmenes de agua. León, digamos, viene creciendo a un ritmo económico espectacular y también viene teniendo un crecimiento poblacional muy fuerte. En ese sentido hace que el recurso agua se vuelve un recurso pues fundamental para mantener la lógica de desarrollo económico que impera en la región. Específicamente hablamos de que estamos en un acuífero sobreexplotado. Prácticamente Comisión Nacional del Agua señala 177 millones de metros cúbicos de sobreexplotación. Por lo tanto, digamos que hay un umbral hídrico para la región, por lo cual una fuente de abastecimiento adicional como el Zapotillo pues se vuelve fundamental, digamos, para las cuestiones de los proyectos económicos. Sin embargo, obviamente esto tiene mucho que ver con una lógica que comento totalmente economicista y que deja de lado cuestiones, aspectos como son los sociales o ambientales. Digamos que desde el ámbito institucional, Zapal, digamos que es el responsable acá desde el lado de León, que es el sistema de agua potable y alcantarillado, ha venido manejando este proyecto, digamos, desde prácticamente la década pasada, ya mucho más fuerte a partir del 2008, cuando ya también se viene formalizando, pero en ese sentido, digamos que ha sido un proyecto específico y llama mucho la atención que se ha puesto de interés general, no solo para el municipio, sino también para el Estado, con respecto a la lógica de mantener el abastecimiento de agua para la región, lo cual debe llamarnos la atención. Como dice Joseph Stiglitz, siempre que algo se ponga como de interés general, siempre se debe cuestionar. Y en ese sentido, digamos, hay mucho dinero en el proyecto involucrado, pero sobre todo yo lo que veo es un interés de la renta del agua que puede generar un proyecto como el Zapotillo.
Obviamente estamos hablando de una inversión al año actual de aproximadamente 16,000 millones de pesos sin considerar el acueducto, y que esto implica obviamente que el rendimiento que va a tener, el proceso de comercialización del agua va a tener un rendimiento muy elevado para el organismo operador de la ciudad. Por lo tanto, en términos económicos comerciales, es totalmente indispensable para el proyecto aquí en el Bajío. Daniel, voy a regresar contigo un poquito más adelante, si te parece. Adelante. Bueno, María González, integrante de IMDEC, ustedes han, acompañado a los habitantes de Temacapulín en esta lucha para evitar, desde el punto de vista social, que se desaparezcan pueblos y se oponen a la presa del Zapotillo. Sí, nos parece relevante quizás traer a la memoria que la presa del Zapotillo, Acueducto Zapotillo-León, ha sido un proyecto mal planteado y mal manejado de origen, en donde todos los actores involucrados y todos los actores que serían afectados, incluido el propio gobierno de Guanajuato, hasta este momento, pues hay afectaciones, ¿no? El segundo elemento es que ya nos decía el señor Sheffield que se han considerado otras opciones, pero sí es central volver a decir que las presas en el mundo es una tecnología obsoleta, ¿no? Y en el caso de la presa del Zapotillo, creo que es importante hacer un llamado a dos elementos del derecho humano al agua y al saneamiento, que tiene que ver con la equidad y que tiene que ver con la sustentabilidad. Y está demostrado por 13 años que el proyecto El Zapotillo, tampoco va a beneficiar a la población que se dice a quien llevaría el agua. Y sabemos que hay grandes intereses por todo el desarrollo industrial, inmobiliario y agroindustrial del Bajío. En la propia ciudad de Guadalajara también el desarrollo inmobiliario y el tema de la sustentabilidad, el principio de la sustentabilidad que ya don Juan Guillermo mencionaba un poco. Es decir, no está suficientemente estudiada la cuenca del Río Verde. Está demostrada por los estudios que existe que es una cuenca deficitaria. Por supuesto que tenemos el elemento de cambio climático y tenemos 13 años en donde hay dinero derrochado, en donde hay corrupción documentada, en donde hay violaciones a los derechos humanos documentados y en donde no solo instancias nacionales, internacionales de derechos humanos, sino también propias instancias oficiales del Gobierno de México han dicho que el proyecto El Zapotillo es inviable. O sea, 13 años ya no sería una alternativa porque tendremos que analizar cuánto nos costaría terminarlo y cuánto nos costaría echarlo a andar y cuánto tiempo nos va a durar. O sea, no es una alternativa para abastecimiento a mediano plazo. Muy bien. Vamos a regresar con el tema. Tengo que ir a una pausa. Regreso con más. Hablamos del Zapotillo, una mirada desde León. Debido a la escasez de agua, la ciudad de León, Guanajuato, cifra sus esperanzas en la construcción de la presa El Zapotillo, que en su proyecto original contemplaba otorgar 3.8 metros cúbicos por segundo para atender a sus habitantes. El sistema incluye la construcción de un acueducto de 140 kilómetros desde el embalse construido sobre el Río Verde en Jalisco para llevar el líquido a León mediante una obra concesionada a la firma española Abengoa. El Zapotillo, una mirada desde León, el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Ricardo Sheffield, Juan Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano del Agua mencionaba que en el caso de León hay un dispendio del agua, el agua potable que se distribuye, y también técnicas inadecuadas para la agricultura. Si se modernizaran estas técnicas, dice Juan Guillermo, que habría agua suficiente para León. Mire, está muy fácil para que lo diga alguien que no es de León y vive allí. Las técnicas inadecuadas de riego están en toda la República Mexicana y entre más al sur te vayas, peor.
De hecho, Guanajuato está entre los 5 estados que más han aplicado técnicas modernas de riego y lo que se conoce como labranza cero y la nivelación de los terrenos. En ese sentido, aunque falta mucho que hacer, hay un avance por demás considerable y arriba de la media nacional. 1. 2. En el tratamiento de agua también Guanajuato y particularmente la zona metropolitana de León está entre los primeros lugares que más volumen de agua trata más del 80% del agua urbana y ya se está tratando el 10% del de comunidades rurales. Incluso a un servidor le tocó arrancar 10 plantas de tratamiento de aguas en comunidades rurales. Entonces, es totalmente falso lo que él señala y hay números suficientes para probar la falsedad. De plano, entonces, en el caso de León no tiene otra fuente más que traer el agua del Río Verde. Pues sí, no hay en el espacio, no han descubierto agua todavía. ¿Quieres comentar algo, Juan Guillermo? Sí, pues, es lamentable que una persona que ha ocupado unos puestos tan importantes pues descalifique nada más sin argumentos las afirmaciones. Esto yo no lo digo, es un documento del plan hidráulico del gobierno de Guanajuato, aquí está, o sea, yo no estoy inventando nada. Y bueno, si ellos no tienen el conocimiento suficiente, bueno, nosotros sí nos dedicamos a estudiar, sí visitamos los lugares, ¿verdad? Y esta es una de las opciones. Tiene Sierra de Lobos también, que aunque ha sido comprometido con concesiones mineras ahí para el Grupo México, que eso sí les quitaría el agua para siempre a León. Acá no conocen y no quieren conocer ni el Río Verde, ni la utilización que se hace de agua para los diferentes usos. Ellos tienen en promedio un 90%, hay cifras, según documentos, de 93, 89, en fin, o sea, digamos un alrededor del 90% del agua la utilizan en agricultura. En los Altos de Jalisco es el 51%. Entonces, si eso no es eficiencia, pues no sé qué pudiera ser, ¿verdad? Entonces, lamento pues que se descalifique sin aportar elementos, sin conocer del tema a fondo, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos los documentos y son de ellos para demostrarles con sus propios números. Ya lo hicimos con el IMTA hace un par de semanas, lo haremos con quien sea necesario. Nosotros sí somos muy cuidadosos en lo que afirmamos y en tenerlo respaldado. No hablamos solamente con el hígado, ¿verdad? Ricardo. El tema lo conocemos y lo conocemos de muchos años, lo conocemos a detalle. También hay los documentos para respaldar mis afirmaciones, como lo señala la persona que acaba de hablar. Y ahí están también, y cuando quieran los vemos con mucho gusto. La zona de los Altos de Jalisco es una zona principalmente ganadera. 1. 2. El agua no viene de Jalisco, el agua viene de Aguascalientes y de Zacatecas. No viene del cielo. El embalse está muy cerca a los límites de Zacatecas, de Aguascalientes, y el agua viene de estos dos estados. Y el tema que estoy hablando de tratamiento de agua y de eficiencia en el riego también está constatado. Ahora, si quieren revolver los números de todo el estado de Guanajuato y no fijarse solamente en la zona para la que se construye este proyecto, que es la zona metropolitana de León, pues entonces sí se puede llegar a confundir cualquiera, que no es el caso de un servidor. Y la sierra es precisamente la Sierra de Lobos, la Sierra de la Cuatralba, como se llama oficial y formalmente, y que abarca 4 municipios del estado: Ocampo, San Felipe, Guanajuato, también un pedacito de Silao y León, Guanajuato también, son 5 municipios. Es la zona de recarga del acuífero de Valle de Señora. Esa agua tenemos que permitir que siga permeando para que entre al acuífero. Y lo que debemos de dejar es dejar de explotar los pozos durante 20 años para que se recargue el acuífero. Muy bien, Ricardo. Regreso contigo en un momento más.
Bueno, regresamos un momento más con el exalcalde de León, Guanajuato. María González, mencionaba Daniel Tagle Zamora hace un momento, él hablaba incluso que el agua es importante para el desarrollo económico. Hay versiones de que mencionan que el agua que está buscando León sería para más bien cuestiones económicas y no para la población. ¿Es así? Bueno, lo que nosotros tenemos documentado lo sustenta, ¿no? La primera cosa que queremos poner en la mesa es que el proyecto Zapotillo, Acueducto Zapotillo-León, está en una lógica de privatización del agua, en el sentido de que son empresas quienes están construyendo la infraestructura, que luego podemos hablar en ese apartado de cuál es la situación de las empresas, claro, y qué nos está implicando, pero esas mismas empresas la van a manejar y la van a vender. Entonces, la lógica de una empresa pues es la de la ganancia, ¿no? Por lo tanto, el Zapotillo es un proyecto que privatizaría el agua, ¿no?, de concluirse. Lo que tenemos documentado también es que el argumento del derecho humano al agua o el argumento de que la presa es para consumo humano tiene, digamos, muchas aristas. La primera es que el agua va hacia el Bajío, y el Bajío es una zona en estos momentos de alta industrialización, ¿no?, que necesita grandes cantidades de agua. Y ahí podemos hablar de la minería, que ya se dijo, en todo lo de Sierra de Lobos, y de todo lo que tiene que ver con el puerto seco, que es este puerto o este parque industrial tan importante en el Bajío, que fundamentalmente tiene industria automotriz. Y para construir automóviles necesitamos o se necesita grandes cantidades de agua. Entonces, nuestra experiencia en relación a construcción de presas, no solo en México, sino en el mundo, es que, digamos, hay argumentos que se ponen en la mesa para convencer a las comunidades que serían directamente afectadas. En este caso, estas 3 poblaciones de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y los 10 municipios de los Altos de Jalisco, en donde se les ha dicho que el agua también va para los Altos, pero el proyecto ejecutivo en ningún momento dice cómo va a ir a los Altos. O sea, está claro cómo llegaría a León, pero no está claro cómo llegaría en los Altos. Entonces, hay intereses, y estos intereses, digamos, son económicos. Muy bien. Daniel Tagle Zamora, ¿escuchaste parte de lo que dijo María González, integrante de INDEC? Así es. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Es un proyecto privatizador del agua? Yo creo que sí, con la llegada del nuevo gobierno deberíamos aprovechar algo, y es este rechazo al modelo neoliberal. A mi parecer, y como economista, digamos que el agua se está induciendo a un proceso primero de privatización, comercialización y finalmente lo que implica la consolidación del modelo neoliberal, que es la mercantilización del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente el nuevo gobierno ha echado para atrás el aeropuerto por cuestiones, digamos, una justificación es evitar estos megaproyectos, y yo creo que en el caso de las presas a nivel nacional se debería también hacer lo mismo. En esencia, lo que se está viendo es que efectivamente, y yo como lo veo, sí es una visión totalmente comercializadora del agua, obtener beneficios, generar rentas a partir de este recurso natural. Y lo voy a poner un poquito así, en algunos ejemplos numéricos. La concesión que se le daría a León aproximadamente son 120 millones de metros cúbicos al año de agua, lo que implica más o menos diariamente 328,000 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Digamos, en la tarifa básica de Zapal de un metro cúbico de agua, que es más o menos de 5 pesos. Implica más o menos 1.6 millones de pesos al día. Si tomas la tarifa promedio que, por ejemplo, reportó Conagua en 2015, en donde Zapal tuvo la tarifa más alta de la medición de 1 a 30 metros cúbicos, la tarifa fue de 22 pesos, si no mal recuerdo. Entonces, es un ingreso por ventas de 7.2 millones de pesos al día. Si tú estás hablando de 25 años, estarías hablando de 66,000 millones de pesos, sin considerar, obviamente, los incrementos a la inflación que toman las tarifas y que Zapal puede lograr, obviamente, cada año. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que valorar, efectivamente, es cuestionarnos
si realmente este tipo de megaproyectos tienen pertinencia al día de hoy. A mi parecer ya no lo tienen. Tenemos que vivir en un entorno de escasez. ¿Y qué quiero decir vivir en un entorno de escasez? Que nos tenemos que ajustar a la disposición de agua en nuestras cuencas. Entonces tenemos que ajustar nuestro sistema económico, nuestros consumos, obviamente agrícolas y domésticos, y generar nuevas prácticas que generen la rehabilitación ambiental, recuperación de cuencas. En 2015, en la Expo Agua que organiza la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, cada año invitaron al ingeniero Eduardo Mestre, un experto internacional en la gestión del agua. Y Eduardo Mestre, frente al exgobernador actual, que es Márquez, y frente a todos los funcionarios, les dijo en panel ahí, les dijo, el agua de la cuenca del Río Verde no sirve y va a ser mucho más costosa que rehabilitar las cuencas. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente el experto, y desde el ámbito técnico, no tanto social, ya te está dando una pauta muy importante. Finalmente no se ha hecho caso por la cuestión del dinero involucrado. Obviamente es muy fuerte dejar este tipo de proyectos y obviamente las rentas que van a derivar del mismo. En este sentido, lo que tendremos que hacer como sociedades, aprovechando el nuevo gobierno, es poner este tema en la agenda política para discutir la pertinencia, que a mi parecer se debe eliminar. Es un proyecto que debe ser eliminado tanto para Jalisco como para Guanajuato. Digamos, yo soy de la idea de que el agua es, en el marco institucional, es de la nación y no podemos tampoco generar un conflicto entre Guanajuato y Jalisco. El tema de conflicto para tanto para Jalisco como para Guanajuato debe ser la misma presa, que debería ser eliminada y que deberíamos generar nuevas prácticas, generar cuestiones de educación ambiental. Eso es lo que requerimos al día de hoy, como ya se comentaba anteriormente. El punto es un tema de sustentabilidad que no le hemos querido poner sobre la mesa. No queremos vernos limitados en lo económico, que es, digamos, el punto central que no podemos determinar cómo nos va a ir. En este punto, lo ambiental, obviamente nos queda claro que el que no haya agua, que el que no nos ajustemos, va a afectar nuestra calidad de vida. En este sentido, y como lo vemos desde Guanajuato, es que no hay discusión, no hay debate, y hay que aprovecharnos a subirnos a ese tren de los debates sobre los megaproyectos. Muy bien, Daniel, regreso contigo en un momento más, si te parece. Gracias. Bueno, Daniel Tagle Zamora, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Tengo que ir a una pausa. Regreso con más. Estamos hablando de la presa El Zapotillo. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la controversia constitucional 93-2012, estableció que tenían que realizarse ajustes en el proyecto de la presa El Zapotillo, cuya cortina no podría superar los 80 metros. Por si fuera poco, otros amparos interpuestos por productores jaliscienses frenaron los avances de la construcción del acueducto y la empresa Abengoa renunció a la concesión obtenida para realizar y operar el acueducto. El Zapotillo, una mirada desde León, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ricardo Sheffield, exalcalde de León. El tema del Zapotillo también hay que ubicarlo en el caso del acueducto. ¿Cómo ven ustedes este tema del acueducto y el caso de Abengoa, que rechazó a seguir haciendo esta obra? No, Abengoa, gracias a Dios que ya se fue. Una empresa española abusiva, que nunca aportó nada al proyecto, que lo vino a entorpecer. Entonces, yo lamento la participación de Abengoa, siempre estuve en contra de ella, y aplaudo a que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea hoy día un factor que beneficie a que este proyecto finalmente se realice, y que se realice administrado por el propio gobierno, que el gobierno en ese tema no ocupa de la iniciativa privada, ni en tecnología ni en capital. Que qué bueno que no se haga un negocio del agua,
y que este proyecto vuelva a ser administrado por el gobierno y en consecuencia por la población. Y nada más aprovechando, Carlos, haciendo una aclaración a tu radio escuchas, que yo en la discusión no escucho absolutamente nada de lo que dicen los demás, entonces pues pudiera sonar disléxicos mis comentarios porque no tengo oportunidad de escuchar lo que los demás dicen. Bueno, a ver, para que escuche lo que más dicen, Juan Guillermo, López Obrador dijo en León que van a construir el Zapotillo, pero también dijo que no se van a inundar las poblaciones en Jalisco. ¿Es esto posible? Así es. Bueno, una semana antes que diera esa declaración en León, yo estuve platicando con él. Él habló de terminar la presa y bueno, procurar que León tenga agua suficiente. Bueno, eso será parte de lo que se debe abordar de alguna manera, en el sentido de que se ponderen verdaderamente las opciones que tiene León localmente y la situación que tiene el Río Verde. Porque luego vemos la desinformación o la mala intención, el manejo de información no precisa, en el sentido de que el agua no viene de Zacatecas ni de Aguascalientes, viene del cielo primero, ¿verdad? Y eso está en función de la superficie que ocupa cada estado dentro de la cuenca. Entonces, el que tiene una mayor superficie son los Altos de Jalisco, con alrededor de un 57%. Entonces, si fuese el caso, que no lo es ahora, de un manantial enorme que se origina en Zacatecas, pues bueno, que le pongan la manguera ahí y se lo lleven directamente de donde está surgiendo el agua. No es el caso, o sea, es una cuenca que depende de la lluvia, y al depender de la lluvia está en función de la superficie que cada municipio o cada región tenga dentro de la cuenca. Entonces, es indiscutible, Jalisco, los Altos son los que más agua aportan a la cuenca en esa proporción, y si consideramos las mediciones que publica Conagua, el agua que pasa cerca de la frontera entre Aguascalientes y Jalisco es mínima. O sea, todo el proyecto lo tendría que soportar los Altos de Jalisco, pero además atender la producción de alimentos que hacen casi 1 de cada 4 a nivel nacional, que se producen ahí. Entonces, no es una cosa tan simplista como lo quieren manejar a unos, de una ciudad sedienta que no lo es, y de una región que le sobra el agua y que es egoísta. No es cierto. Entonces, el agua es de los mexicanos, y los mexicanos, o sea, los zacatecanos, los hidrocálidos o aguascalentenses, y los jaliscienses tenemos el mismo derecho que los de Guanajuato y León y todo el país. Claro. Entonces, debe de priorizarse también una máxima, que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, son muchos factores que deben revisarse con detenimiento. Ricardo, ¿escuchaste? La agua es una materia federal, no estatal, queda claro. También es lógico que tratándose de aguas superficiales, y más en este caso en particular, la inmensa proporción viene del cielo, claro. Y además de eso, pues llueve sobre todo Aguascalientes y buena parte de Zacatecas, un pedazo muy pequeño de Guanajuato y una parte de los Altos de Jalisco. Además está perfectamente determinado en base a superficies cuál es la aportación a ese nivel de la cuenca de cada uno de los estados, si es que se quiere ver también con esa visión simplista de verlo con límites estatales. También tuve la oportunidad como candidato a gobernador por Morena de conversar este tema en varias ocasiones con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y efectivamente no solo se trata de mantener un abasto suficiente, razonable para la zona metropolitana de León, que reitero, igual que Guadalajara, no se trata de un solo municipio, sino que también lo que se busca es la oportunidad de que recupere agua a lo largo de 20 años, por lo menos el acuífero de Valle de Señora. Muy bien, Ricardo, regreso contigo un momento más. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, a ver, María González, el tema que menciona Ricardo Sheffield, en el tema de que no hay fronteras, el agua es de todos y no se puede hacer, dice él, un argumento simplista de que merece más Jalisco el agua. Sí, creo que hay dos elementos que no podemos obviar. El primero, reconocer que hay una crisis del agua a nivel mundial
Y México no es ajeno, Jalisco no es ajeno, Guanajuato no es ajeno. Y que esa crisis requiere de otras alternativas. Y las presas no son una alternativa que tenga beneficios finalmente, tiene impactos siempre ambientales, sociales, económicos. Y el caso del Zapotillo lo ha demostrado. Entonces, nos parece que en este inicio de gobierno, tanto a nivel federal como de Jalisco y Guanajuato, esta es una oportunidad única. O sea, tenemos un proyecto, tenemos una disputa por el agua entre Jalisco y Guanajuato que lleva más de 13 años y que ha ocasionado no solamente violación a los derechos humanos, sino derroche de fondos públicos. O sea, al momento el costo de la presa del Zapotillo va en 27,000 millones de pesos y no estamos contando las indemnizaciones, lo que se le ha pagado a las empresas, y en el caso de Guanajuato o de León, directamente están afectados por la empresa Bengoa, que está cobrando 5,000 millones de pesos como indemnización, ¿no? Y bueno, ahí podemos hacer una cuenta larga. Entonces, no se trata, y este es un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que los proyectos que están iniciados, porque ya están iniciados, se tienen que terminar. Ese es un razonamiento simplista y absurdo. Los proyectos que están iniciados, como el caso del Zapotillo, se tienen que revisar, y se tiene que revisar cuál es la situación del agua real en la cuenca del Río Verde 13 años después, que no es la misma. ¿Cuánto ha costado? ¿Qué ha significado? ¿Y cuánto nos va a costar? Y yo insistiría, si esta alternativa del Zapotillo sigue siendo viable para supuestamente abastecer de agua para consumo humano, que sabemos que ese argumento no es tan real. El agua, como ya lo señalaba, va para otros intereses. Entonces, creo que esta es una oportunidad para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente modifique la política de gestión de agua en el país. Y una buena política de gestión de agua en el país no implicaría la construcción de presas ni los trasvases, implicaría que las ciudades, como ya decía el investigador Daniel, tienen que buscar alternativas dentro de sus propias cuencas, microcuencas, para resolver los problemas de abastecimiento del agua, y no una lógica de traer agua de cada vez más lejos a costos e impactos graves. En el caso del Zapotillo estamos hablando de afectar una de las principales zonas productoras de este país, y eso nos tiene que quedar muy claro. Estamos hablando de afectar comunidades milenarias, o sea, que significan cultura, identidad, un montón de factores sociales, claro. Inundar tierras fértiles, es decir, los costos son altísimos y los beneficios son de corto plazo. Muy bien, Daniel Tagle Zamora, el tema de buscar alternativas en las regiones más que buscar presas, ¿estás de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo, coincido con la mesa en el sentido de que estamos en un buen momento, es una excelente oportunidad para generar una democracia participativa en lo que tiene que ver con la gestión del agua en México. Hasta el momento ha sido un modelo neoliberal que ya muestra sus límites con los acuíferos sobreexplotados a nivel nacional. Yo he explorado, desde la Universidad de Guanajuato, junto con colegas, he explorado algunas alternativas, junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, que tienen que ver qué se puede hacer en las ciudades. El punto es que un acuífero es como un banco, le estamos sacando, pero si no cambiamos nuestras prácticas, finalmente lo vamos a sobreexplotar y vamos a llegar a este tipo de proyectos como el Zapotillo. Un ejercicio que hicimos muy sencillo en la universidad fue mostrar, por ejemplo, la captación de agua de lluvia. Más o menos, por ejemplo, en León, Guanajuato, hay cerca de 400,000 viviendas. ¿Qué pasaría con diferentes escenarios de captación de agua de lluvia? Y te lo pongo por ejemplo. Si se hiciera aproximadamente un 25% de las viviendas captara agua de lluvia, tendríamos aproximadamente 6.8 millones de metros cúbicos de agua que le dejaríamos de extraer al acuífero. Si lo hiciéramos de manera generalizada en todo el municipio, todas las viviendas, estaríamos hablando de 27 millones de metros cúbicos que dejaríamos de extraer del acuífero. ¿Qué quiere decir esto? No solo es dejarle de extraer,
El detalle muy fuerte es de resistencia con respecto a quién se lleva los beneficios del agua. Si le ponemos precio a esta captación de agua de lluvia de 27 millones de metros cúbicos, estamos hablando de 135 millones de pesos al año. En este sentido, lo que tenemos es que la resistencia hacia prácticas de educación ambiental nos la está marcando los intereses económicos en la región. En este sentido, me parece muy plausible que como ciudadanías, tanto en el lado de Jalisco como en el lado de Guanajuato, podamos emprender, digamos, esta participación conjunta relacionada a una nueva relación de sociedad, economía, medio ambiente, y que debemos manifestársela a nuestras autoridades, mostrar nuestra inconformidad, porque en esencia lo que vivimos son procesos de desinformación. No tenemos información con la cual tomar decisiones. Pongo un ejemplo de ello. El proyecto El Zapotillo, desde el lado de Guanajuato, ha mostrado u ocultado, pero mejor dicho, información, y no la han hecho ver como un proyecto totalmente viable. Publicidad del organismo operador durante los años 2013-2015 decían: Zapotillo, agua para todos, agua para siempre. Y en ese sentido, si tú lo cuestionabas, decías, bueno, el agua que llegaba a León va a ser para aquellos que tengan la capacidad de pago, para actividades de alto valor agregado, no para cumplimiento de derecho humano. Y en este sentido también teníamos que, ¿qué significa para siempre cuando te lo hacen mencionar a tu población? No son los 25 años del proyecto, obviamente, pero en ese sentido tenemos que ese tipo de comunicación engañosa que se da desde las autoridades afecta mucho nuestra relación con el agua, porque cuando nos dicen agua para todos y para siempre, implica que nos tengamos que despreocupar del agua, y rompe esta relación, rompe este cuidado de sustentabilidad y no abona nada a generar nuevas prácticas. En este sentido, yo soy de la idea, y también desde la Universidad de Guanajuato, que en esencia tenemos que trabajar con nuevas prácticas, pero también generar procesos de información para la toma de decisiones que sean de calidad. Y un punto que me parece muy importante para mí es que tenemos que replantearnos el objetivo de la gestión del agua. Actualmente predomina la visión economicista. Tenemos que recuperar esa visión del artículo 4 de la Constitución, que tiene que plantear el agua como derecho humano, como esencial. Y a partir de ahí se tiene que derivar también, obviamente, los usos ambientales, los usos económicos, pero priorizando. Digamos, un enfoque coincidente es este enfoque de la nueva cultura del agua. Muy bien. Plantear el agua como derecho humano, como prioritario. Muy bien, Daniel. Entonces, adelante. Tengo que hacer una pausa. Esta es la última. Adelante. Voy a regresar contigo para las conclusiones en un momento más. Ok, aquí sigo. Perfecto. Muy bien, regresamos con el tema del Zapotillo. La construcción y funcionamiento de la presa El Zapotillo implica la desaparición de 3 poblados en el estado de Jalisco. Según el proyecto original, Acacico, Palmarejo y Temacapulín tendrían que ser inundados para que la presa, con una cortina de 105 metros de altura, pueda almacenar 911 millones de metros cúbicos. Con los ajustes obligados legalmente para que la cortina sea de 80 metros, se almacenan 411 millones de metros cúbicos y las poblaciones también desaparecerían. El Zapotillo, una mirada desde León, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo con Ricardo Sheffield, exalcalde de León. Ricardo, tienes 2 minutos para una conclusión del tema. Mira, yo primero creo que fue muy sabio el constituyente y el Poder Legislativo Federal al determinar que el tema del agua no tuviera injerencia a los estados. Porque si las guerras del siglo XXI serán sin lugar a dudas sobre el agua potable, que esas discordias no afecten la estabilidad de la República y el Pacto Federal. Y en ese sentido,
Guanajuato ha dado ejemplo, y lo mencionaba al inicio, al participar de prácticamente todo el agua de la cuenca del río Laja para que subsista y se desarrolle la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y del mismo modo aporta agua que cuesta limpiarla a los que vivimos en la zona metropolitana de León, pero que quienes se benefician de esa agua son los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que abrir la visión a muchos otros factores en este tema y qué bueno que hagan este ejercicio, por lo menos de escuchar la visión que tiene Guanajuato y particularmente la zona metropolitana de León. Ricardo, te agradezco que hayas aceptado este enlace y a ver si puedes luego venir a Guadalajara y hacemos una segunda parte de este programa. Con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo. Un saludo a todos los que escuchan. Muy bien, Ricardo Sheffield Padilla, exalcalde de León. Esta visión, por supuesto, de un hombre que fue el que impulsó el proyecto del Zapotillo cuando fue presidente municipal de León. Juan Guillermo Márquez, tus conclusiones. Aquí no debemos perder de vista que están en juego muchos derechos. Uno de ellos, el derecho a la alimentación, y que si con él, bueno, si no se garantiza, no se puede lograr una soberanía alimentaria como pretende la administración actual. Está en juego el derecho al desarrollo, una vida digna, un medio ambiente sano, en fin. Cuando se concibe este proyecto, tenía preponderancia el derecho humano al agua, de alguna manera, ¿verdad? O la prioridad que se le da. También en México la Comisión Nacional del Agua ha presumido en diferentes instancias internacionales que ya estamos en la era de la gestión integral del agua, cuando no hemos rebasado un modelo de gestión que es el de oferta, que es el de construir grandes presas a fondo perdido, buena parte de la inversión, para llevar el agua. Ahora con la modalidad de hacer un gran negocio también, además con una inversión pública. Entonces, un voto de confianza a la administración federal actual se considera y debe hacerse más centro-izquierda, digamos. Entonces, el modelo de gestión del agua de oferta es incompatible, eso debe corregirse forzosamente y no perder de vista que también la producción de alimentos requiere agua. Y que en esta región, ya no digamos si agregamos la parte de Zacatecas y Aguascalientes y Jalisco, pues se produce 1/3 fácilmente de los alimentos de origen animal del país. Entonces no es una cosa menor y no estamos hablando de estados y apoderamiento del agua por sí mismo, estamos hablando de derechos y esos derechos son iguales para cualquiera de los habitantes de estos 4 estados o 5 estados de la cuenca. Entonces no es el tema por ahí. Las evidencias de la situación que tiene tanto León como el Río Verde, ahí está documentado, es una cuenca deficitaria, no se trata de una cuenca sedienta, es una falsa aseveración que el acuífero se va a recuperar en 20 años, o sea, son procesos distintos, hay que conocer de hidrología para poder afirmar una cosa de estas que no es posible. León se sigue inundando, o sea, los propios medios locales consideraron el mes de septiembre como el de las peores inundaciones que ha sufrido en la historia de León. Entonces, ahí hay un problema de manejo de agua, claro. No es que no la tengan, lo están aprovechando mal. Entonces, eso tiene que mejorarse, se tiene que revisar a fondo el proyecto y se tienen que respetar los derechos de todos. Muy bien. María González, tus conclusiones. Sí, las comunidades afectadas han llamado a la presa del Zapotillo, Acueducto Zapotillo León, como el proyecto de la corrupción. Nos parece que este es un llamado importante a que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador centre nuevamente su atención en este megaproyecto desde su principio de combatir la corrupción. Y desde esa lógica el proyecto, antes de destinarle presupuesto, hacemos un llamado porque estamos unos días de que se asigne presupuesto, se tiene que poner un alto a este megaproyecto y él y su equipo y el gobierno de Guanajuato y de Jalisco tienen que reunirse con las comunidades directamente afectadas, con especialistas, con organizaciones que conocen la cuenca, que conocen el tema, a revisar qué es lo que conviene, no declarar que el proyecto va.
más bien revisar qué tipo de modelo y de gestión queremos. Y en esta lógica de un proyecto de la corrupción, nos parece que este proyecto tiene que ser auditado, que tiene que haber responsables de los fondos que se han derrochado, que tiene que haber responsables de las violaciones a los derechos humanos que están reconocidas internacionalmente y documentadas, y desde las comunidades a un proyecto de la corrupción, lo que vendría es su desmantelamiento, la restauración del Río Verde y una nueva política y un nuevo manejo de gestión de agua en Jalisco, en Guanajuato y en el país. Muy bien, muchas gracias, María. Ahora en la línea telefónica Daniel Tagle Zamora, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Daniel, tus conclusiones, tienes 2 minutos. Perfecto. Yo llamaría a un elemento clave que tendría que ver con una cuestión de la macroeconomía verde. La macroeconomía verde tendría que recuperar todas nuestras cuencas, dar espacio de dejar este tipo de megaproyectos a pensar en la cuestión ambiental y obviamente en todos los beneficios que requerimos de la naturaleza como usufructo temporal, no de apropiación, que es lo que actualmente se están planteando. Me parece evidente que hay un tema de corrupción que debe ser totalmente analizado y que el nuevo gobierno le debería dar prioridad, como ya comentó la panelista, antes de darnos los fondos. Eso yo creo que es esencial. El proyecto a todas luces parece tener una cantidad irreversible de irregularidades. Y un elemento que me parecería muy puntual, usualmente dejamos de lado categorías que no les prestamos atención. Yo diría que un elemento esencial tiene que ver con la empatía. La empatía como un elemento para la cuestión de las personas que están en los Altos de Jalisco y que tienen que ver también con la cuestión de la inundación. No nos hemos puesto de su lado, no hemos sido empáticos, yo creo que ni desde Jalisco ni desde Guanajuato, y no hemos podido determinar cuáles obviamente son las afectaciones que pueden tener. Y finalmente, obviamente, la empatía por la cuestión ambiental. Este es otro elemento que hemos dejado de lado. Me parece que debemos iniciar a pensar en preocuparnos por el agua por una cuestión de empatía ambiental y no de interés económico. Yo lo dejaría por ese lado. Daniel, te agradezco mucho que hayas aceptado este enlace. Muchas gracias, al contrario, buenas tardes. Oye, y aparte, a ver si hacemos una segunda parte y nos acompañas aquí en el estudio en Guadalajara. Perfecto, y llevo los libros que hemos escrito sobre el tema. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Daniel Tagle Zamora, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Juan Guillermo. Gracias, Carlos. Gracias, María. Gracias, y como ya Carlos. escuchó usted, esto tendrá una segunda parte. Hasta la próxima.